primero que quisiera subrayar es que las microempresas en Chile se están comportando como el resto de la economía. Si bien el número de empresas no ha cambiado mucho, vimos un importante incremento en los ingresos de los microemprendedores, coherente con el incremento en los salarios que han tenido los trabajadores. Vimos también una reducción en la informalidad dentro del microemprendimiento, también coherente con lo que ha venido ocurriendo en Chile, con la informalidad en general que viene cayendo, cuestión que no veíamos desde hace muchos años en Chile. Menos informalidad, mejores salarios y empleo, sin duda es una buena noticia para las familias del país. Pero no todos son buenas noticias en la encuesta. Todavía apreciamos una diferencia en los ingresos de hombres y mujeres muy significativa y echada a perder aún más por el hecho de que las mujeres trabajan más que los hombres y trabajan sobre todo más en actividades no remuneradas. Por lo tanto, tenemos un desafío pendiente en mejorar la inserción de las mujeres en nuestro mercado laboral, fortalecer sus ingresos y generar condiciones para que el cuidado no sea exclusiva responsabilidad de ellas. Sumando y restando, creo que esta encuesta nos da buenas noticias al país y dejo al director para que nos cuente en detalle sus descubrimientos. Muchas gracias. Doy la bienvenida a este lanzamiento del octavo encuesta de microemprendimiento M, cuyo levantamiento de información se realizó entre los meses de mayo y agosto. La M es una encuesta de hogares, todos sabemos que es una encuesta. Obtenemos la muestra en primer término de las personas que se declaran como microemprendedoras de la encuesta nacional de empleo y luego les hacemos una segunda entrevista. Su diseño permite identificar y analizar tanto las limitaciones que tienen los microemprendedores como los factores que son facilitadores para las unidades económicas y que permite luego desempeñar sus actividades dentro del mercado laboral. Este conocimiento contribuye a comprender mejor la heterogeneidad de esta actividad. Los datos que vamos a conocer a continuación demuestran la gran heterogeneidad que existe en este segmento, tanto entre hombres y mujeres, brechas salariales, en términos de capacitación, en términos de actividad económica, en términos de regiones, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un segmento de actividad que tiene muchas diferencias, ¿ah? En términos de carga laboral, remunerada, no remunerada, en términos de ingresos, etcétera, etcétera. Como institución también no puedo dejar pasar la oportunidad de reconocer el trabajo conjunto que hemos hecho con el Ministerio de Economía ya hace largo tiempo. Esta es la octava encuesta y ya a partir de la tercera versión hemos estado trabajando en un convenio que nos ha permitido tener información de alta calidad y consistente en el tiempo. Y por lo tanto hemos podido mantener este instrumento que es tan importante para caracterizar la actividad económica y toda la realidad que hay en materia de microemprendimiento. Eh, Contextualizar de lo que estamos hablando. La última encuesta nacional de empleo nos mostraba que el 23% de la población ocupada del país es y se declara microemprendedora. Por lo tanto, estamos hablando de un segmento muy, muy importante de actividad económica y que tiene, por lo tanto, importantes impactos sociales y laborales dentro del país. Creo que todos conocemos algún eh, pariente, amigo, persona cercana que se declara o ha iniciado alguna actividad de microemprendimiento en algún momento del tiempo. O también hemos podido comprar algún producto o servicio de esta actividad. Y lo que es interesante es que muchas veces nosotros no conocemos mucho qué es lo que hay detrás del microemprendimiento. Entonces, esta encuesta nos permite conocer temas tan interesantes, por ejemplo,
como saber cómo se iniciaron, cómo les está yendo en materia de ingresos, si se han capacitado, si se han formalizado o no, qué dificultades tienen para formalizarse, de qué manera llevan su contabilidad, por ejemplo, eh, si generan o no empleo, si son trabajadores por cuenta propia o son empleadores, y si son empleadores, cuántas personas pueden contratar, cómo se diferencian los microemprendimientos a lo largo del territorio, entre regiones, por ejemplo. Entonces, toda esta información tan interesante, luego, al poder levantarla, nos permite hacer mejores políticas para fomentar esta actividad que, como decía, es tan relevante desde el punto de vista de el peso que tiene en la economía. Esta riqueza de datos también es resultado de un gran trabajo del equipo del INE en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Economía. Entonces, reconocer también aquello. Esta es la primera oportunidad en que hemos sido capaces de levantar la encuesta en un año, decía yo, desde mayo a agosto, y publicar los resultados el mismo año. Entonces, eso es un gran, gran logro, y aprovecho de felicitar a todos los equipos porque para llegar a estar aquí en este momento ha habido un trabajo enorme por parte de los equipos. Entonces, quería reconocer aquello. Eh, Finalmente, entonces, y me gustaría dejar con ustedes a Sebastián Palacios, que es el coordinador técnico de la encuesta de microemprendimiento, quien nos expondrá los principales resultados de esta edición. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, me gustaría señalar que para mí es un honor representar a todo el equipo técnico, también operativo, los equipos administrativos que podemos a través de ellos realizar esta encuesta. También visibilizar los resultados de más de 7.000 informantes que nos entregaron, que respondieron a esta encuesta, desde Bisbiri hasta Puerto Natales. Este es un trabajo conjunto y que se permite a través de que nosotros también somos una encuesta en segunda fase de la encuesta nacional de empleo y que tiene esta amplitud. Nosotros representamos de las 355 comunas del país, llegamos a 345. Entonces, destacar que esta es una encuesta que permite en verdad reflejar toda la variedad de microemprendedores en todo lo largo de nuestro territorio. Bueno, la encuesta de microemprendimiento es la medición oficial que nosotros utilizamos para caracterizar a la población microemprendedora. Esta realidad es bastante heterogénea. Tenemos emprendedores que van desde empleadores que contratan trabajo y también generan muchos ingresos para el país, hasta pequeños emprendimientos de base, como personas que se dedican al em, trabajo desde, quiero decir, desde el espacio público. Esta herramienta posee un enorme valor estadístico porque permite reflejar los elementos facilitadores, como también ciertas limitaciones que tienen los emprendedores, tantos hombres y mujeres, a la hora de emprender. Es una encuesta que está dirigida a hogares. Nosotros, como les decía, somos una encuesta en segunda fase de la encuesta nacional de empleo, y desde el 2013 empezó nosotros como INE estamos a cargo de tanto del el levantamiento, también apoyamos en el diseño y también parte de la difusión de los resultados de la encuesta. La población objetivo de la M corresponde a personas microemprendedoras, es decir, empleadores o empleadoras o trabajadores por cuenta propia, dueños de un negocio de hasta 10 trabajadores incluyéndolo. A continuación les mostraré algunos de los principales resultados de la encuesta que también podrán ver en la página web. En Chile existen 1.998.178 personas microemprendedoras, alrededor de 2 millones. De esos 2 millones, 59,3% son hombres y 40,7% son mujeres. Y de ellos, un 13,3% son empleadores y 86,8% trabajadores por cuenta propia. Si uno ve estos resultados por sexo, tenemos que del total de personas microemprendedoras de sexo femenino, eh,
un 8,1% solo son empleadoras y 91,9% son trabajadores por cuenta propia, a diferencia de los hombres que un 16,8% son empleadores y un 83,2% son trabajadores por cuenta propia. Respecto al tramo etario y el nivel educacional, tenemos que nuestra población está concentrada en el tramo educacional más bien bajos. Tenemos un 28,2% de personas microemprendedoras que llegaron hasta educación básica y un 36% que llegaron hasta la educación media. Esto contrasta con los niveles superior universitarios, que es un 15,8%, y un 2,5% que viene hasta poquito y posgrado. A nivel de tramo etario, tenemos que la mayoría de los emprendedores se concentran en los tramos etarios de 35 y 44 años y de 45 y 54 años, con un 23,7% y un 22,2% de representación, respectivamente. Una de las principales mediciones y preguntas que nosotros realizamos en la encuesta es la motivación que tiene la persona para poder emprender. Y acá podemos caracterizar esta respuesta en 4 categorías: si emprendieron por necesidad, es decir, no encontraron trabajo asalariado o tuvieron que emprender desde la casa porque necesitan cuidar a algún familiar, o por una oportunidad, que vieron una oportunidad en el negocio para poder emprender, una oportunidad en el mercado, puedo decir. También por formación o por tradición familiar. Respecto a estas motivaciones del emprendimiento, tenemos que a nivel de ambos sexos, un 49,4% de las personas microemprendedoras inició su negocio con necesidad, casi el 50%, mientras que un 34,8% lo hizo por el surgimiento de una oportunidad. Vemos brechas importantes o diferencias importantes a nivel de sexo. En el caso de las mujeres, un 60,8% inició el negocio por necesidad y un 26,5% encontró una oportunidad en el mercado. En el caso de los hombres, uno ve que estas dos motivaciones emprendedoras son mucho más parecidas. Tenemos que un 41,5% inició el negocio por necesidad, mientras que un 40,5% lo inició porque encontró una oportunidad en el mercado. Ahora vamos a pasar a la parte de caracterización económica de las unidades eh, económicas de la Copa. Tenemos que a nivel de la rama de actividad económica también podemos percibir algunas diferencias. A nivel general tenemos que las ramas que concentran la mayor cantidad de microemprendedores: comercio y también servicio, con un 29,5% y un 32,6% respectivamente. Y si uno analiza estos resultados por sexo, también se ven resultados bastante disímiles. En el caso de las mujeres, un 37,4% se dedica a actividades de comercio, 41,7% de servicios y un 16% de actividades manufactureras. Esto suma alrededor de un 95%, es decir, casi el total de las mujeres microemprendedoras. A diferencia de los hombres, que uno ve una distribución más armónica, que igual se concentra en estas dos primeras categorías, que comercio y servicio, pero que también tiene más prevalencia en las otras actividades económicas. Respecto a las ganancias de los microemprendimientos, tenemos que a nivel nacional la ganancia de las personas microemprendedoras se citaron en 828.612 pesos. Las ganancias medianas, es decir, la ganancia del 50% de la población, de hasta el 50% de la población, fue de 400.000 pesos. Y vemos que estas ganancias también tienen una varianza bien importante. Como se muestra en el gráfico, nosotros tenemos una parte bien importante que está concentrada en pequeños tramos de ganancia, pero también tenemos microemprendedores que obtienen hasta más de 3 millones de pesos, un 4,2% que representa a este grupo de microemprendedores. Analizando más en detalle las ganancias del microemprendimiento, podemos apreciar que
Si uno compara la media de la ganancia con las versiones anteriores, tenemos un incremento en la ganancia de los microemprendedores, principalmente motivado por el aumento de los ingresos de los microemprendedores hombres. Este aumento desde el 2022 fue de 822.000 pesos hasta más de 1.070.000 pesos en el 2025. En el caso de las mujeres, también tenemos una varianza desde 419.000 pesos hasta 473 mil pesos. A nivel de ambos sexos, tenemos que este monto aumentó de 658.000 pesos a 828.000 pesos aproximadamente. Una de las principales preguntas que también que nosotros realizamos para caracterizar a la población microemprendedora es el lugar de trabajo. ¿Y por qué? Porque nosotros aquí también podemos visibilizar algunas dificultades que tienen las personas para poder emprender, que a veces tienen que realizar su emprendimiento desde el hogar para poder compatibilizar ciertas labores de la ocupación con el trabajo no remunerado. En este caso podemos también evidenciar que en el caso de las mujeres, un 51,5% realizó sus labores desde el hogar, mientras que en el caso de los hombres solo un 22,1% realizó sus labores desde el hogar. También vemos que otros resultados que el 21,8% del total de microemprendedores de ambos sexos realizó sus actividades en la casa o negocio del cliente y 16,3% en instalaciones u oficinas fuera de su vivienda. También se ven diferencias importantes en el trabajo en el espacio público. Acá hay una mayor prevalencia también de las mujeres con un 16,9%, mientras que en los hombres es un 11,5%. Otra diferencia importante, que si bien tiene una baja prevalencia, igual muestra una brecha importante de sexo, es en la que las personas que realizan su actividad en un vehículo con o sin motor. Acá tenemos que las mujeres es un 1,7%, mientras que en los hombres llega a un 11,1%. Respecto al financiamiento inicial del negocio, tenemos que la mayoría de la población microemprendedora no necesitó financiamiento inicial, es decir, porque partieron su negocio de manera muy pequeña. Un 64,4% representa esta situación. Entonces, perdón, el 60,4% lo realizó con ahorro de recursos propios. Los que no necesitaron financiamiento inicial fueron un 21%. Después, los que necesitaron de algún crédito para poder emprender fue un 12,2% como fuente principal para poder emprender, y un 6,4% lo hicieron a través de ahorros o recursos propios y también como fuente de financiamiento secundario, un crédito. Luego podemos apreciar de quienes tuvieron un crédito, la mayoría lo hacen a través de un préstamo de un amigo o pariente, después de un crédito bancario de consumo, es decir, como una persona natural que accede a la solicitud de un crédito, y después a través de un programa de gobierno también un 10,3%, crédito bancario comercial un 8,3% y después las otras alternativas que tienen menos prevalencia. Respecto a la categoría ocupacional de la población microemprendedora, tenemos que de los 2 millones de personas microemprendedoras, alrededor de el 73,4% de este total realiza su trabajo como cuenta propista, pero de manera autónoma sola. Después un 13,3% que lo realiza como cuenta propia, pero tiene algún socio o algún trabajador que lo ayuda, es decir, un trabajador familiar no remunerado o un aprendiz o ayudante. Y después un 13,3% tienen, son empleadores que contratan personas. De este 13,3%, podemos ver el gráfico que está más abajo, la mayoría emplea un trabajador con un 40,6% de los casos, después dos trabajadores con un 22,4%, y los que emplean 5 o más trabajadores son alrededor de 15%. Ahora vamos a pasar a la sección de formalidad.
Nosotros, uno de los corazones de esta encuesta es la medición de la informalidad laboral, porque está principalmente em, en el, está bien relacionada con el trabajo independiente. Podemos apreciar que había una disminución de la informalidad para ambos sexos desde un 58,3% en el año 2022 a un 54,2% en el año 2025. Esta disminución también se ve reflejada tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres de un 54,9% a un 51% y en las mujeres de un 63,2% a un 59%. Esto es bastante importante porque antes de este periodo se veía una tendencia alcista que, bueno, eh, aumentó en manera considerable con la pandemia, que es lo que podemos ver para el, el resultado del 2022. Respecto a la informalidad por rama de actividad económica, acá tenemos situaciones también bien disímiles por rama de actividad económica. Tenemos que la informalidad se concentra bastante en el sector primario, es decir, para actividades agrícolas, también de pesca y actividades de pequeña minería, llega a un 74,3% la informalidad. En el caso de la construcción también es bastante alta, fue un 67,9% la informalidad. Y para manufactura, la informalidad también fue bastante elevada, es decir, para personas que realizan alguna actividad de producción textil o también de producción de algún alimento, como alguna panadería también, fue un 63,6% la informalidad. Esto contrasta con los resultados de la rama de servicio, que la informalidad fue un 39,3%. Esto es, bueno, en el caso de nuestra categoría de servicios, cuenta con servicios profesionales, también, bueno, otros servicios de hotelería, de restaurante. Entonces, en estos casos la informalidad llegó a un 39,3%. Uno de las nuevas mediciones de la encuesta, que incluyó el cuestionario del 2025, tiene que ver con el medio ambiente. Nosotros aquí quisimos caracterizar ciertos elementos que vinculan el medio ambiente y el emprendimiento, y para eso incluimos principalmente dos preguntas, es decir, si las y los microemprendedores realizan acciones que permiten cuidar al medio ambiente, es decir, como ahorro de energía, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, y también, por otra parte, si en los últimos años han realizado alguna medida que permita mitigar los efectos de ciertos desastres naturales en el microemprendimiento. Podemos apreciar que en el caso de las acciones que para poder eh, cuidar y mantener el medio ambiente y proteger el medio ambiente, un 42,9% de las personas microemprendedoras realiza alguna de las acciones que nosotros tenemos en el listado, dentro de las cuales está la reducción de gases de efectos contaminantes, la compra de maquinaria más eficiente, reducción de consumo de combustible, reciclaje, entre otras. No se ven diferencias por sexo, y en el caso de alguna acción para mitigar efectos de desastres naturales, es decir, algún terremoto o alguna sequía o eventos también de lluvias intensas, de temporales, si realizó alguna medida para mitigar este efecto, eh, solo el 10,7% indica que realizó alguna de estas medidas. Aquí sí vemos algunas diferencias por sexo. En el caso de los hombres, un 12% realiza alguna medida, en contraste de las mujeres, que un 8,8% realiza alguna de estas medidas. Para caracterizar de manera más profunda las diferencias a la hora de emprender entre hombres y mujeres, desde el año 2019 se incluyó un módulo de trabajo no remunerado. Este módulo permite en realidad cuantificar el tiempo dedicado a estas acciones de trabajo no remunerado. Es un mini módulo de uso del tiempo. Una de las principales estadísticas para la medición del trabajo no remunerado es la participación en este tipo de actividades.
Acá vemos que del total de personas microemprendedoras, un 92% realizó alguna actividad de trabajo no remunerado. Cuando hablamos de trabajo no remunerado, hablamos de trabajo doméstico y de trabajo de cuidado a alguna persona del hogar. En este caso, las personas que realizaron trabajo doméstico fue un 54,4%, solo trabajo doméstico, perdón, un 54,4%, solo trabajo de cuidados, un 1,4%, y ambos tipos de trabajo, es decir, trabajo doméstico y de cuidados, 36,3%. En contraparte, un 8% de la población no realizó trabajos no remunerados. Respecto a la tasa de participación en el trabajo no remunerado, según sexo de la persona, vemos también aquí algunas brechas de género. Un 95,6% de las, perdón, 95,7%, están las barras que están más abajo, de las mujeres realizó trabajo no remunerado, es decir, trabajo doméstico o trabajo de cuidados no remunerado. En cambio, los hombres, solo un 89% realizó alguno de estos dos trabajos. Viendo los resultados para cada uno de estos tipos de trabajo, en el caso de trabajo doméstico vemos que las mujeres realizan un 95,6% de ellas algunas de estas actividades, mientras que los hombres un 87,9%. En el caso del trabajo de cuidado llegó un 46,6% en las mujeres y un 31,4% en los hombres. Si uno considera estas participaciones y suma los tiempos efectivos en trabajo de cuidado y trabajo cuidado, trabajo doméstico y trabajo en la ocupación, vemos que los hombres trabajan, quiero decir, alrededor de 10 horas y 43 minutos en ambos tipos de trabajo, tanto en la ocupación, remunerado, o trabajo no remunerado. Mientras que las mujeres trabajan en 11 horas y 8 minutos. Si uno desagrega estas actividades por tipo de trabajo, si es en la ocupación o trabajo no remunerado, vemos que los hombres trabajan en promedio 7 horas y 40 minutos en trabajo en la ocupación, mientras que en el trabajo no remunerado son 3 horas y 3 minutos. Esta relación un poco se invierte en las mujeres. Tenemos que las mujeres se dedican en menor proporción al trabajo remunerado, 6 horas y 17 minutos, y aumenta su trabajo en comparación con los hombres. Tenemos que trabajan 4 horas y 52 minutos en trabajo no remunerado. Acá, bueno, el glosario de la encuesta, no me voy a detener mucho en esto, y también incluimos el diseño, quiero decir, la ficha técnica de la encuesta. Aquí quizás volver a destacar la amplitud geográfica de nuestra encuesta, que va desde Visbiri hasta Puerto Natales, representando a microemprendedores de todo nuestro espacio y nuestro territorio. Y también destacar que nosotros aplicamos esta encuesta al informante directo, al dueño del micronegocio, al dueño o dueña del micronegocio, y que, como decía el director, nuestro periodo de levantamiento fue entre mayo y agosto. Ahora, aproximadamente 4 meses después, tenemos la publicación de los resultados, que es un hito importante para nosotros como institución. Y también esta encuesta permite caracterizar a microemprendedores tanto de zonas urbanas como zonas rurales. Muchas gracias.